Hola, bienvenidos. En esta clase vamos a tratar el tema de SB isquémico, ¿no? Llamado también infarto cerebral. Conocemos que el infarto cerebral se va a provocar por la falta o disminución de la irrigación vascular sobre un territorio determinado a nivel parénquima encefálico, provocado por una obstrucción al nivel de la luz vascular. La secuencia de imagen potencial que vamos a utilizar para el diagnóstico del SB isquémico tenemos nosotros difusión y ADC. Difusión lo vamos a abreviar con las letras DWI, que significan imagen potenciada en difusión o imagen ponderada en difusión, que en realidad no es una secuencia morfológica, sino que detecta el movimiento browniano de las moléculas de agua, es decir, de los protones. Y el comportamiento en cierta intensidad va a ser totalmente diferente, depende de algunas condiciones. Cuando está totalmente libre, se va a ver hipointenso, es decir, de color negro. Cuando se puede movilizar apenas, se va a ver gris, parecido al parénquima. Y cuando están encarceladas y no pueden moverse, se van a ver hiperintensas, es decir, de color blanco. Mientras que el ADC significa mapa de coeficiente de difusión aparente, se va a generar a partir de la información obtenida en imágenes por difusión, pues es una medición cuantitativa de la difusión. Es así que las regiones con alta difusión son relativamente hiperintensas, mientras que las imágenes con baja difusión son relativamente hipointensas. Recordamos nosotros los infartos en tomografía, tenemos ahí el infarto agudo y acá el infarto crónico, que se diferenciaba o se caracterizaba porque en el infarto agudo nosotros vemos semicolapso o colapso del ventrículo lateral, y en el infarto crónico nosotros, aparte de la imagen hipodensa, encontramos también dilatación del ventrículo lateral, en este caso del cuerno frontal. Entonces, vamos a ver el comportamiento del infarto cerebral agudo y también del crónico en las imágenes potenciadas de difusión ADC. En el infarto cerebral agudo tenemos que en la fase inicial de la isquemia, es decir, minutos u horas, existe alteración en la bomba de sodio y potasio que ocasiona edema citotóxico. Esto lleva a la restricción en el movimiento de agua, que se va a reflejar como una hiperintensidad en difusión e hipointensidad en ADC en el territorio involucrado por la isquemia, antes de que pueda detectarse mediante otro método de imágenes. Como sabemos que en la tomografía al inicio es poco detectable, es decir, en el infarto hiperagudo, ¿no? Este es el comportamiento en difusión ADC del infarto agudo. En cambio, en el infarto crónico, nosotros vamos a observar que con la progresión del infarto, una fase crónica, aparecen zonas de líquido por necrosis tisular, es decir, zonas de malasia, o también llamadas imágenes o zonas porencefálicas, que van a aumentar la difusión de las moléculas de agua, lo que se traduce como zonas hipointensas en difusión e hiperintensas en ADC. Entonces tenemos que en el SB isquémico, en la fase aguda, presenta edema citotóxico, y en la fase crónica va a haber un aumento del agua extracelular y por lo tanto cavitación celular. Entonces ahí tenemos nuestro cuadro mnemotécnico. Tengo el infarto en estadio agudo en el crónico. Su comportamiento en T1 y en T2 va a ser el mismo en ambos estadios. Hipointenso en T1 e hiperintenso
en T2. No vamos a poder diferenciarlos desde el punto de vista de señal de intensidad. En difusión ADC se comporta el infarto agudo, hiperintenso en difusión e hipointenso en ADC. Y en el infarto crónico va a ser hipointenso en difusión e hiperintenso en ADC. Ahí tenemos nosotros un ejemplo de infarto agudo. En difusión nosotros observamos una imagen hiperintensa que compromete sustancia gris, sustancia blanca, de bordes poco definidos, localizada en el lóbulo parieto-occipital del lado izquierdo, como lo tenemos también en ADC, y vemos ahí, ¿no?, que es hiperintensa en difusión e hipointensa en ADC. Entonces decimos que por la señal de intensidad corresponde a un infarto agudo. Pero también teníamos otro signo, que era el semicolapso del ventrículo lateral, que caracterizaba al infarto agudo. Entonces acá tenemos igualmente, ¿no?, imagen potencial difusa, imagen potencial ADC, la imagen patológica que es hiperintensa en difusión e hipointensa en ADC. ¿Ya? Corresponde a otro infarto agudo. Si nosotros vamos a retroceder y vemos la T2, casi no se nota la imagen patológica como la vemos nosotros en difusión y ADC, que son más sensibles para esta patología. Lo mismo, una imagen potencial en difusión. Aquí tenemos la imagen hiperintensa y semicolapso del ventrículo lateral del lado izquierdo, ¿no? Igualmente acá a nivel del tálamo del lado derecho y en la región medial del lóbulo occipital derecho. Estamos hablando de un infarto agudo, ¿no? Esta es una imagen potenciada en difusión. Tenemos aquí una imagen potenciada en T2, ¿ya?, donde no nos llama a simple vista la atención ni una imagen patológica, pero si la vemos nosotros en difusión EDC, observamos la imagen patológica, que es hiperintensa en difusión e hipointensa en ADC. Y se trata de un infarto agudo, ¿no?, temporo occipital del lado izquierdo. Tengo otra IRM, imagen potencial T1, no nos llama mucho la atención, no destaca una imagen llamativa patológica. Ahí tenemos T2, algo aparece como una imagen ligeramente hiperintensa de borde mal definido, aquí en el lóbulo frontoparietal del lado derecho, pero observamos que en difusión se destaca o realza mejor de manera visual la imagen patológica, que es el infarto agudo, ¿no?, porque es hiperintensa en difusión. Tengo otro paciente, T1, llama poco la atención esta hipointensidad de señal subcortical parietal del lado izquierdo. Igualmente en T2 se vuelve hiperintensa, pero en difusión se nota mejor la imagen hiperintensa. Acá tenemos una imagen potenciada en T2. Sabemos que en T2, tanto el estadio agudo como el crónico del SB isquémico se va a ver hiperintenso, como en este caso, pero tenemos otro signo que nos ayuda a decir si es que está en estadio agudo o crónico, ¿no?, que vendría a corresponder la dilatación, en este caso, del cuerno frontal del ventrículo lateral adyacente. Y decimos que se trata de un infarto parieto occipital izquierdo en estadio crónico. ¿Ya? Bueno, aquí este es la anatomía macroscópica del infarto crónico, ¿no? Bueno, nos vamos hacia lo que es la angioresonancia magnética, ¿no?, o abreviado ARM, ¿no? Este es una ARM, ¿ya?, en un corte axial,
Este es un plano sagital y este es un plano coronal, ¿no? En realidad no es una sola imagen, sino que es una serie de imágenes en axiales, sagitales y también coronales, ¿no? Con el propósito de visualizar en diferentes perspectivas o diferentes ángulos los segmentos recorridos de las arterias cerebrales anteriores, cerebrales medias, derecha e izquierda, cerebrales posteriores, derecha e izquierda, incluso la basilar. Ahí tenemos nosotros eh, los senos venosos en un corte coronal, un corte sagital. Vamos a ver como patología vascular primero los aneurismas, ¿no? Recordamos que los aneurismas, la mayoría o la gran parte son de forma redondeada. Entonces nosotros observamos ahí en una ARM, en una angioresonancia magnética, una imagen redondeada, ligeramente hiperintensa, y la señalamos en este momento, que está localizada en la comunicante anterior, ¿no? O de pronto en el nacimiento de la arteria cerebral anterior del lado izquierdo. Entonces este vendría a corresponder al aneurisma. Acá tenemos nosotros otra RM, se nota claramente la imagen redondeada, ligeramente hiperintensa, a nivel de la arteria cerebral media del lado derecho. Bueno, esta es una RM sin medio de contraste, que igualmente se va a notar o va a destacar o se va a dibujar las arterias del polígono de Willis. Pero si nosotros le ponemos medio de contraste intravenoso, entonces se va a destacar mejor, se va a realzar mejor las estructuras vasculares y también la patológica, ¿no? Como en este caso observamos que se ha pintado o se ha resaltado, se ha vuelto más hiperintensa esta imagen que corresponde al aneurisma en esta RM con medio de contraste. Si tenemos una IRM de cerebro, imagen potenciada T2, el aneurisma se caracteriza por ser una imagen redondeada de doble señal de intensidad, ¿no? Predominantemente hipointensa y con imágenes hiperintensas adyacentes. Entonces corresponde a un aneurisma, ¿no? Que está en la región anterior del polígono de Willis, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de aneurisma, ¿no? Este aneurisma, bueno, en relación al anterior, es de mayor tamaño y está en el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo, ¿no? Aquí tiene algunos tipos de señales de intensidades, ¿no? Pero en la parte central, tanto en T1 como en T2, se va a ver imagen redondeada hipointensa y en la parte periférica como capas ordenadas una tras otra de señales de intensidades diferentes, ¿no? Más o menos se parece a las capas de cebolla, ¿no? O de una concha de mar, ¿no? Y que corresponde a un aneurisma, ¿no? Si nosotros observamos la tomografía de este paciente, una tomografía de cerebro con medio de contraste, porque hemos pintado algunas de las arterias del polígono de Willis, observamos aquí el aneurisma y lo hiperdenso que en este momento estamos señalando que es el medio de contraste, ya corresponde a la luz, ¿ya? Del aneurisma, es la luz verdadera, porque aquí circula el medio de contraste, y donde no se pinta de medio de contraste o no se torna hiperdenso, corresponde a la pared. En este caso, puede estar trombosada o con una disección, ¿no? Otro tipo de patologías vasculares corresponden a la malformación vascular, ¿no? En este caso, imágenes en forma de ovillo, ¿ya? Que pueden tener componentes vasculares tanto venosos como arteriales o solo venosos, solo arteriales, ¿ya? Se caracterizan por tener vasos de mayor, de mediano y de pequeño diámetro, ¿no? O también llamado calibre, totalmente agrupados.
Entonces, tanto en T1 como en T2 vamos a observar imágenes hipointensas en forma de ovillo. Miren cómo son como serpentinas, pero totalmente agrupadas como ovillos. En este caso, en el lóbulo parietal del lado derecho. También podemos encontrar alteraciones en la señal de intensidad en algunas de estos vasos, tanto en T2 como en T1. A veces se traduce como disminución del flujo a nivel de la luz vascular o de pronto a trombosis a ese nivel, ¿no? Y ahí tenemos nosotros la RM, donde observamos el ovillo vascular, ¿no? Vemos una IRM del cerebro, imagen potenciada en T1. De pronto nos llama nada la atención en este momento. Una imagen potenciada en T2. Algo nos llama la atención, como una imagen un poquito como tubular, pequeña, hipointensa, en el lóbulo parietal del lado izquierdo, le señalamos en este momento. Pero en este plano, que es el plano sagital, en la imagen potenciada T1, nosotros notamos una imagen hipointensa en forma de raíz aquí en el lóbulo parietal, justo desde la fecha en este momento nos están señalando, ¿no? Entonces se trata de una malformación vascular en forma de raíz. Estamos ante una IRM, imagen potenciada T1, pero en este caso es T1 simple, así que no se le ha puesto medio contraste. De pronto no notamos nada que nos llame mucho la atención, pasa desapercibida la lesión, la imagen patológica. En T2 como que hay un poquito de cambios en la señal de intensidad a nivel del lóbulo frontal del lado derecho. Y si nosotros le ponemos un medio de contraste y vemos nosotros, hay una imagen potenciada T1, el contraste va a realzar una imagen hiperintensa en forma de raíz. Y se trata de una malformación vascular. Estamos ante otra IRM de cerebro, imagen potenciada T1. De pronto nos llama mucho la atención algún tipo de imagen patológica. Si le ponemos medio de contraste, nosotros observamos una imagen redondeada, muy poco definida, que realza con el medio de contraste. Pero si la vemos en la imagen potenciada T2, observamos esta imagen de forma ovoide, cuya parte periférica es hipointensa y la parte central es hiperintensa, ligeramente lobulada, ¿no? En los bordes, ¿no? Entonces, se trata de otra malformación vascular. En este caso, es un cavernoma. Muestra la descripción del cavernoma en el lóbulo frontoparietal del lado izquierdo.